Hola oyentes y bienvenidos al canal de la comunidad Inver. Hoy tenemos con nosotros el placer de compartir una pequeña tertulia con Rocío. Muy buenas tardes, Rocío. En primer lugar, ¿podrías hacer una pequeña presentación personal para que los oyentes y la comunidad docente a la que va destinada esta actividad te conozcan? Buenas tardes. He cursado magisterio con la especialización de educación infantil, un máster en psicología infantil, así como diversos cursos relacionados con la docencia. Por Ajá. otra parte, llevo aproximadamente 8 años ejerciendo. Empecé en una escuela infantil privada, que tuve 3 años, y los siguientes años, aproximadamente 5, llevo en escuela pública. Destaco que he trabajado un año en Andalucía y el resto en diversos coles de la Comunidad de Madrid debido a que soy interina. Y actualmente estoy en un colegio bilingüe de la Comunidad de Madrid que se encuentra ubicado en Vallecas y ejerciendo como tutora de un grupo de 5 años, y destacar que este es el segundo año que estoy en el mismo centro. Fenomenal, o sea que no te pilla de nuevas esta pequeña tertulia para que podamos hablar un poquillo sobre aspectos de la docencia y la innovación, que es lo que nos compete esta noche, esta tarde. Sí, lo que quieras me puedes preguntar, que encantada de contestarte. Perfecto. Y respecto al tipo de alumnos que tienes o has tenido, ¿siempre han sido las mismas características? ¿O No, has para tenido...? nada. Sí. He estado trabajando, por ejemplo, en, en Villanueva de la Cañada, donde los alumnos eran de un nivel sociocultural más alto, y actualmente que estoy en la zona de Vallecas, el nivel sociocultural es bajo, incluyendo en algunos casos, por no decir que bajísimo, y en el centro contamos con una gran comunidad gitana, además de inmigrantes de todo tipo de culturas. Y si quieres que te comente algo de la clase que estoy. Sí, lo que tú nos quieras contar, bienvenido sea. O sea que realmente puedes decir que estás condicionada quizá un poco por el entorno o el contexto que os rodea. Sí, sí, se nota mucho. Yo actualmente cuento con 25 alumnos, de los cuales son 9 de etnia gitana. Tengo 2 niñas rumanas, 4 ecuatorianas y una niña marroquí. Ajá. Y casi todos, el nivel sociocultural, como ya te he dicho, es bajo, donde la mayoría de los padres, uno de los dos miembros no trabaja, en algunos casos los dos, y también algo de destacar que contamos con muchas familias separadas o divorciadas. Sí. O sea que podríamos incluso catalogarlos como, si le ponemos la etiqueta esa que parece que también está de moda, como alumnos con necesidades de atención especial o de educación especial incluso. Sí, 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 sí. Además en el aula cuento con una alumna que es repetidora de infantil, Ujú. una niña hipoacúsica de un oído y un niño que se le está diagnosticando por posibles problemas de Asperger o autismo. Ah, Entonces, es una clase bastante con diferentes ritmos de aprendizaje y sí, sí, vamos. complicadilla, diríamos. Sobre todo tienes variedad a la hora de poder ejercer con tantas diferencias como las que hemos hablado. Ujú, sí, Y esto, fíjate, justo con tu introducción y con todos los datos que nos has dado, nos mete de lleno en quizá lo que hemos hablado, el tema sobre la innovación docente, porque tú con tanta diversidad que hemos dicho, cada día a lo mejor te tienes que devanar un poco los sesos para que todos lleven un mismo ritmo de aprendizaje o que cada uno, lo que has dicho tú, los ritmos de aprendizaje y demás, mm, y quizá tienes que estrujarte ahí, como hemos dicho, la mente para salir con cosas que enganchen a los chavales, ¿no? sí, efectivamente. Son niños que necesitan mucha motivación, y encuentras a niños donde eh, han tenido diversas experiencias y algunas difíciles, y entonces cuentas con un componente emocional que tienes que estar todos los días trabajando con él. Claro, eso es. Bueno, y
dándole un poco la vuelta al tema, lo que habíamos hablado, ha salido ya un par de veces la palabra innovación, entonces Sí, vamos a ir un poquito directos al grano, porque como sabemos hay diferentes autores que nos dan su sí, versión o su definición como la innovación, entonces para simplemente no meternos con jaleos de este opina una cosa u otro, sabemos que por la RAE, la Real Academia de la Lengua, que podría definir la innovación como creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Este mercado en este caso serían nuestras escuelas docentes, ¿no? Y el verbo innovar sí, sería como mudar o alterar algo, introduciendo novedades. Y en este efectivamente. caso, como tú nos has venido diciendo, de novedades tienes tu clase llena. Sí, sí, cada día es un mundo nuevo y a veces por mucho que tengas programado y preparado hacer algo, tienes que innovar y tratar los temas que te salen del día a día y de su vida. Eso es. Y no sé si conoces a María acaso, o si te habrán dado alguna referencia, como ya llevas tanto tiempo ejerciendo, no sé si os ha llegado, os ha salpicado algo, no sé si la conoces. Sí, he oído algo de Sí, ella. ¿has oído algo? Pues, bueno, María acaso te pongo yo en vereda. Es la autora de Reduvolution, que es un término un poco que está intentando darle una vuelta ahora a la educación. Y Ujú. sabemos que María apoya una educación disruptiva, que viene a ser más o menos un conjunto de metodologías que rompen con todos estos sistemas anticuados, con los sistemas actuales que están un poco, ya sabemos, pasados de Sí, moda, en la que la educación no funciona, porque la gente realmente no no, aprende, no, sino que efectivamente. estamos anclados quizá por cierto control político y sus ideales que impiden el progreso del cambio. Que vamos, parece que estamos en la industrialización en la que solamente vale contener a la gente sumisa, que no tengan pensamiento crítico, que sean fáciles de manipular y que no puedan ejercer una revolución fuera de las aulas. Y esto yo creo que puede ser una lacra. Sí, Ella, efectivamente. sí, ella lo que viene a decir es que es una educación bulímica, en la Ujú. que se producen simplemente aprendizajes memorísticos y que Sí. solamente son para exámenes, pero vamos, sin aprender, en el que no hay un aprendizaje. ¿Tú estás de acuerdo con esta idea de María de romper con esa metodología antigua? Sí, porque creo que a los niños hay que prepararles para la vida que ellos van a vivir en cada contexto, ¿no? Y no es lo mismo estos niños que otros niños que están a lo mejor en la parte sur o norte de la Comunidad de Madrid, Sí, ¿no? Partiendo de algo tan básico, ¿no? Como es su contexto. Y tenemos que enseñarles a vivir, a ser críticos, a que se busquen soluciones, a ser prácticos y no simplemente a aprender contenidos que ni les muestran interés y que a lo mejor nunca van a utilizar, ¿no? claro. Pues fíjate, a colación de todo lo que estás diciendo, dentro de este libro que hemos estado hablando, que hemos hecho en la introducción de María Caso, ella sostiene o da 5 pautas claves para Ujú. promover el cambio hacia nuevas metodologías. Y fíjate, tú has dado algunas pinceladas de lo que ella dice. Y si resumimos rápidamente los 5 puntos, es que uno de Sí, los que dice es que lo que nosotros enseñamos no es lo que los estudiantes aprenden, sino que hay que dar trabajos de manera inconsciente en clase, no solamente centrados en los apuntes. Eso que llamaríamos la sí, pedagogía invisible, que es lo que has dicho tú, de que hay que enseñarles para la vida. Ese sería uno de los puntos importantes que defiende. sí, Otro, sino que no hay que solo parecer democráticos, sino hay que serlo, buscando un trabajo de comunidad dentro de la clase. Y visto tu pluralidad de culturas y todo lo que converge ahí, eso tiene ujú, que ser la suma de todos. Y tú me imagino que habrás hecho, más que como profesora, habrás hecho también como guía, ¿no? Y como coach, así decirlo. sí, Y bueno, otra de las pautas que nos da es de que hay que buscar, más que de una clase, a que sea una reunión para reorganizar la distribución de las aulas, para evitar ambientes, lo que había dicho antes de industrialización, para crear un aula que sea cómoda, que sea versátil, para sí, favorecer ese aprendizaje. Quizás es que hay veces que estamos anclados en eso que es tan como una caja de cerillas. Simplemente es llegar, nos sentamos, escuchamos, a veces ni tomamos ujú, apuntes, nos vamos creyendo que nos llevamos algo pero no nos llevamos nada. Y luego quizá también hay otro punto en el que un tópico, lo de no tengo tiempo para aprender porque tengo que estudiar, ¿verdad?
Lo que Sí, defiende, efectivamente. lo que defiende esta autora es que no sea un aprendizaje real, que entendemos la pedagogía o las clases como si fuese un simulacro, ¿verdad? No sé si te ha llegado a ti ya algún alumno a decir, profe, no metas más materia porque no me da tiempo a aprender lo que tengo que estudiar, o si tú vas por otras vías. Ujú. Y bueno, y el último punto que nos daba María, que me imagino Sí, que tú, estando en educación infantil o especial como has tenido, es que ella dice que hay que buscar una educación que en vez de que sea basada en la evaluación, que sea basada en el aprendizaje. Estamos obsesionados, todo está cuantificado y estamos obsesionados con las notas, los exámenes, efectivamente, sí. y muchas veces se produce un miedo, un pesimismo, y hay que transformar la evaluación. O sea, tú en este caso, Sí, ¿utilizas algún método de evaluación que no sea basado simplemente en la mera numeración? nosotros, bueno, en educación infantil no es por números, sino como solamente hay dos maneras de evaluar, que es conseguido o en proceso. Ajá. ¿Y cómo sería cada Y, una? Si nos puedes hacer el favor de explicar. perdona, Digo, que nos podrías explicar cómo sería la diferencia de cada una. conseguido es cuando ves que el alumno en cualquier ámbito, en cualquier problema que le das, sabe contestarte adecuadamente y ha adquirido el concepto y sabe ponerlo en práctica. Y en procesos cuando ves que está iniciando la adquisición de Ajá. ese concepto, ¿no? Como puede ser los números o las letras o los colores, O sea que por ejemplo. realmente sería una educación basada en el ritmo del aprendizaje de cada uno y en la capacidad que cada uno tenga, ¿no? Sí, bueno, en infantil tenemos más la libertad de que sabemos que hay diferentes ritmos de aprendizaje, pero luego en la realidad, en las notas, todos llevan los mismos ítems. O sea, Sí. quitando, como hemos hablado anteriormente, casos exceptuales de que le tengas que hacer un tipo protocolo o algún tipo de adaptación curricular, ¿no? Sí. O sea que de estas cinco Sí, como pautas. es como dice esta autora, ¿no? Que al fin y al cabo, pues lo pones conseguido y una crucecita si lo lleva a cabo o no. Sí. O sea que realmente de estas cinco pautas que nos ha dado, la más importante para ti quizás sería esta última, ¿no? Lo de en función del ritmo de aprendizaje, no hacer Ujú, una sí, evaluación cuantificada, sino basada en el propio aprendizaje de los alumnos. sí, efectivamente. De todas maneras, creo que las cinco van muy, muy unidas. Creo que una de las cosas que sí que dice esta autora muy importante es la democracia, ¿no? Sí. Que debe de haber decisión en la clase y que no sea siempre el profesor lo que dice, lo que se lleve a cabo, ¿no? Algo que hacemos muchas veces en clase debido a eso, a las diferentes culturas y a la etnia gitana, es votaciones para mogollón de cosas. ¿Y ellos aceptan sus propias votaciones? ¿Perdona? Que si ellos aceptan sus propias votaciones. O sea, no Al solamente principio no. cuando seas tú la mente visible que dices hay que hacer esto, votamos, sino cuando ellos votan, ellos se sienten partícipes. Sí, sí. Ah, De hecho, ya llevamos tiempo practicándolo, como he dicho antes, este es el segundo año y esto comenzamos el año pasado. Incluso ellos cuando ya quieren jugar a algo o quieren hacer algún tipo de actividad, ya proponen votar. sí, bueno. O sea, que lo han tomado como ya, como una costumbre, como un hábito. Sí, ellos saben que hay que votar, que hay que tomar una decisión. Al principio en infantil se hace con sus fotos, colocar la foto en un sí o en un no o en un tipo de juego o en otro, luego numeramos Ajá. y saben que la mayoría es lo que hay que hacer, ¿no? Qué Luego bueno. intentan dar sus explicaciones porque quieren jugar a una cosa, a otra o porque quieren investigar sobre algo y, y la verdad es que ya poco a poco lo van asumiendo, siempre hay enfados. Claro, pero mira, así por lo menos van tomando un poco el pensamiento crítico, un poco reflexivo y Ujú, buscan el porqué de las cosas. Me parece perfecto. Sí, efectivamente, fíjate. sí. Muy bien. Pues mira, por otro lado, ahondando un poquito más en el tema, otra autora, Sonia Martínez Requejo, nos da, pues eso, ciertas pinceladas acerca de lo que es la innovación educativa
Ujú. y su aplicación a los centros docentes dentro del contexto educativo. Entonces hablaríamos ahora un poquito más, pasaríamos a hablar un poquito ya de tu centro, ¿vale? Entonces, esta autora, Vale. resumiendo a grandes rasgos, habla sobre la innovación educativa tratando unos temas en el que se buscaría solución de problemas educativos en relación con materiales didácticos, cuestiones de recursos, cuestiones curriculares, Ujú. a nivel de organización, relaciones tanto con el alumno como entre docentes o incluso con las familias, toda esta esfera educativa que tenemos alrededor. Y luego ya por último nos habla sobre las metodologías y la gestión de esas metodologías. Entonces, Ujú. nos dice también que es un proceso de investigación continuo con cierta actitud experimental en el que se pretende generar un cambio, ¿vale? Para poder transformar las realidades estas en las que vivimos. Entonces, Efectivamente. para ti realmente, si tuvieras que dar una definición así corta, en dos frases o en lo que necesites, para ti, ¿qué Ujú. significaría la innovación? Hombre, para mí innovar es cambiar totalmente el papel del profesor. Como has dicho anteriormente algunas autoras, el profesor tiene que ser un guía, lo que es en el aprendizaje del niño, en el cual sea el propio niño el que experimente, investigue, observe y sea el propio protagonista de su aprendizaje, ¿no? Ajá, Tiene que partir desde su punto, desde el que sabe, y luego a partir de ahí nosotros lo que hacemos es crear ambientes, facilitar materiales, ayudar a verificar sí, hipótesis y etcétera, ¿no? Siempre siendo el alumno el el protagonista, protagonista, eso ¿no? es. Por lo tanto, entonces, ¿considerarías que tu centro aplica alguna estrategia, ¿no? De carácter innovador, por todo lo que nos estás contando. Sí, sí, sí. Intenta a nivel de centro, llevan dos proyectos innovadores. Uno de ellos es el huerto escolar, que cuenta el centro, y otro lleva un grupo musical también. Ajá. ¿Y todo esto como sería como contenido extraescolar o está metido dentro de las horas docentes que cada Está curso metido tiene? dentro de las horas docentes, pero se realiza en las horas de recreo, Ajá. la media hora que tenemos de recreo, y luego en la hora que les queda libre de entre la hora de comer y, y la hora de entrada, como hay niños que se quedan en el comedor, Sí. y hay 2 horas, una para comer y la otra la utilizan para estar en el huerto escolar o en el grupo musical, que cuentan cada uno de ellos con un profesor que lo que hace es pues comer en media hora Sí. o algo así y se va o al huerto o a la clase de música a enseñar a tocar instrumentos. Por si no fuera suficiente, os tienen ahí exprimidos, ¿no? Sí, sí. Para estos talleres adicionales. Pero oye, bueno, así tienen otra ocupación más, que no Mm. solamente sepan, vamos, como estudié yo hace unos años, saber ocupar el ocio y el tiempo libre, que no sea estar tiempo libre por estar, sino aprovecharlo cada uno de la manera que más le interese. Sí, ellos eligen. No es una actividad obligatoria, Sí, sino el que quiera va, sí que se toma a veces como un premio, y es una manera que el centro ha conseguido, sobre todo con el grupo musical, de en las etapas de primaria, cuarto, quinto, sexto, que hay más sí, problemas a lo mejor de tipo con la etnia gitana, de que se involucren en una actividad que les gusta, que es como tocar instrumentos, ¿no? De sí. hecho, se les enseña a tocar la guitarra española, eléctrica, batería, piano, y, y es una motivación para ellos. Sí, ¿no? Que le busquen ese puntito de atractivo para cogerles un poquito el arraigo o que dar ese saltito a buscar algo que les convenza, ¿no? Efectivamente, sí. Perfecto. ¿Y tú crees que se le podría sacar mayor partido a la innovación a la hora de impartir docencia, por lo menos en tu centro? Sí, si contásemos con más medios, más libertades, Sí. El, más un poco de implicación, por supuesto, el, la ca- innovación. el caballo de batalla, ¿no? De todos los centros. Esa sería la pregunta que contestaría casi el 90% de manera igual, por así Sí, decirlo. sí, sí. Y pasando Sí. a ti como docente, Ujú.
¿tú cómo te definirías dentro de tu papel docente? ¿Te consideras innovadora, un poquito más retraída a lo seguro o a lo conocido? Yo soy innovadora, o por lo menos lo intento, Sí, eso es ¿no? importante, ¿no? Quizá intentarlo más que decir que lo eres. Sí, más que nada porque uno de los problemas que digamos que tiene la innovación es que los resultados no aparecen en ese día, sino Sí, es un proceso largo claro. que lleva meses, que lleva semanas y que al principio te ves como navegando entre dos aguas, que nada te lleva a nada, Sí, pero al cabo de los meses es cuando ves el resultado, ¿no? Entonces, si no eres innovador y vas a lo tradicional, casi inmediatamente ves el resultado, ¿no? exacto, sí. Y esto es más, te cuesta un poco más. Y más paulatino, que necesita el proceso de maduración, por así decirlo, en barrica, Sí, como si fuese un vino. sí, sí, porque más que nada es que ni siquiera la sociedad es innovadora, ¿no? Sí. Entonces tienes que romper muchas barreras que vienen los niños, ¿no? Ya de su casa o de la sociedad. A eso llegaremos ahora después. No, no anticipes hechos. Ahora hablaremos de eso. Tenemos tiempo para todo. Porque, bueno, esta casi me la has respondido. Te iba a preguntar si creías necesaria la evolución hacia tareas y estrategias innovadoras, pero tú misma lo has dicho, que crees que fomentando esa Sí, creatividad y todo lo que necesitamos, pero vamos, si quieres volver a dar alguna pincelada, no, más que nada es que en esta sociedad que nos difícil que estamos viviendo ahora como adultos, pues hay que intentar que dotar a los niños, ¿no? De las sí, estrategias para que en un futuro puedan buscar oportunidades y puedan seguir adelante lo que es en la vida. claro. No solamente formación en competencias, ¿no? Sino una formación más integral del alumno y sobre todo para la vida. Efectivamente, Eso eso es. es. Y si te dijera de la noche a la mañana, te dieran una opción de poder elegir un cambio en tu metodología de escuela para incorporar, yo que sé, algún aspecto innovador y que dicho cambio a lo mejor se pusiera en marcha de inmediato, ¿qué podrías elegir o qué elegirías tú? Así dándole un poco a la fantasía. Yo cambiaría la normativa. Ahora, directamente. ¿Para qué vamos a ir Sí, a lo fácil? Vamos a de raíz, ¿no? A cortar la normativa directamente. sí, ¿no? Yo sigo sin entender esto, por lo menos desde que yo empecé a estudiar magisterio he pasado por varias leyes que se cambian según el partido político. Para mí Sí, ni ton ni son, ni para mí una de un partido es mejor ni otra peor, porque no he podido ver los resultados, ¿no? sí, claro. Te has aplicado un poquito de cada uno sin realmente encontrarle beneficio, ¿no? Claro, entonces creo que a veces el problema está ahí, ¿no? Que nos cambian de leyes cuando están a medio implantar y empezando por ahí. Sí. Luego, claro, las leyes vienen unas cosas, no dotan a los centros, luego las familias, o sea, es un poco todo, ¿no? Hay que saber aprender todos a remar en la misma dirección, ¿verdad? Un poquito. Sí, Pues efectivamente. fíjate, casi con la respuesta que me has dado, me has respondido, valga la redundancia, a dos que tenía aquí. Porque la siguiente era la pregunta del millón, que si estabas a favor de la innovación, y ya has dicho que evidentemente sí, y que si creías bueno, que qué crees que aporta y qué tipo de beneficios le encuentras. Pero vamos, ya has respondido a lo largo de las anteriores, la has respondido, así que esta te permito un saltito. Y luego, Venga. los aspectos negativos o las dificultades de ejecución, pues ahora mismo las acabas de decir. Porque atendiendo también, como hemos visto antes, a la otra autora, a Sonia Martínez Requejo, nos hablaba Ujú. de que había una serie de limitaciones o resistencias que Sí. las clasifica básicamente en los puntos que tú has dicho, las normativas o leyes, las Ujú. organizativas que son las del propio centro y las personales que son las estudiantes, las familias, los otros profesores, o sea que esa Sí, pregunta la has respondido tú sola en el epígrafe anterior, por así decirlo. es que es una mezcla de todo, ¿no? Sí. ¿Y tú personalmente conocéis algún caso, conocéis, ya sea por allegado o a ti mismo, algún Ujú. caso al respecto en el que os hayan puesto alguna traba a vuestro centro? Traba, por ejemplo, si te refieres a que la ley, por ejemplo, te pide que los niños de educación infantil
se les vaya introduciendo las nuevas tecnologías de la información y comunicación, como son ordenadores, internet, Sí, lo que son las TIC de ahora. por ejemplo, y llegues a un aula y no tengas ordenadores, pero sí la mesa con las sillas, Sí, pues wow. Te están limitando ahí directamente, vamos, te ponen el caramelito para luego quitarlo. claro, ¿no? Entonces contamos con esas Sí, pequeñas cosas. Ya te digo que en el centro donde estoy, al ser Vallecas, pues no sé, nos tienen ahí a lo mejor un poco más olvidados o... sí, vamos. Que tanta democracia y tanto que decíamos de que sí había que aunar recursos y demás, pero al fin y al cabo Mm, la diversificación de recursos queda patente, ¿no? efectivamente. Bueno, pasando a otro puntito, Ujú. que antes ha salido, ha hecho mención a las actitudes experimentales y a esos aprendizajes que sean significativos, vivenciales y demás. Sí, Me imagino que a Ken Robinson te habrás hartado de oírle, me sí, imagino. Y bueno, teniéndole en cuenta a esta figura de la educación que habla de que nuestros sistemas educativos son anacrónicos y no se ajustan a la realidad en la que vivimos, muchos ujú. docentes lo que están o siguen obsoletos y reacios a ese cambio, ¿no? A ese cambio tan necesario y que a veces es demandado, ya sea quizá, como has dicho tú, por el desconocimiento que les produce o ante el posible miedo al fracaso, ¿no? Porque estamos realmente a un terreno virgen y no experimentado en esa innovación. ¿Tú crees Sí, que en este sentido esa puede ser la gran traba a la hora de la innovación actual? sí, yo creo que hay mucho colectivo, como aquí, como acabas de decir tú, a lo mejor con más años de experiencia, ya acomodado. También hay una falta de interés, yo creo, con la sociedad, ¿no? Sí, Parece que los maestros no estamos totalmente valorados, entonces eso también tú lo notas. sí, sí, sí. Claro Y que entonces todo esto conlleva pues que al final muchos acaben pues yendo a clase, dando lo que tienen que dar y cuando se acaba el horario escolar no siguen trabajando en casa, sí, ¿no? eso es que simplemente va, Mm, vomita su materia, por así decirlo, se olvida de mayores efectivamente. responsabilidades, ha cumplido con su deber que es dar su clase, su materia o lo que sea, y Claro. ¿para qué queremos más, no? Pues quizá por ahí está la llave del cambio. Yo, si me permites mi opinión, ya que estamos, digo, yo creo que, como te decía, son los docentes los que tienen esa llave maestra para abrir el cajón del cambio. Ya, Porque, pero cuando los docentes, como hemos hecho otros años, se manifiestan, no sale realmente a veces por lo que nos manifestamos, ¿no? Y a sí, veces es porque queremos un cambio, no porque nos bajen el sueldo, las vacaciones, que al final muchos de los docentes es por vocación, ¿eh? Y al final es lo que nos gusta hacer. Lo que pasa que queremos que sea una profesión valorada. eso es. Sí, porque yo, vamos, siguiendo con lo que te decía, yo creo que me incluyo ahora mismo al estar en este grupo selecto que somos o son los docentes la Ujú. única herramienta necesaria e imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, si no hay profesores, no se produce esa Claro, rama de enseñanza-aprendizaje. Y si sí, los docentes están de acuerdo como colectivo en que lo mejor es dar ese paso hacia la innovación o poder innovar de cierta manera, yo creo que si se aunan ellos mismos como colectivo, como grupo, es más factible encontrar grupos de apoyo o facciones para la misma causa, más que en vez de detractores, ¿no? Como habitualmente sucede. sí, lo que pasa que te digo que luego es difícil, ¿no? Y luego cambiar también la mentalidad de los propios padres, ¿no? Que Sí, te ven hacer cosas que para ellos no es lo normal, eres la rara, ¿no? Que les lleva a un huerto sí, o que decide hacer una actividad innovadora y también habría que cambiar eso, sí, pero, un poco la visión de los padres, de que a veces prefieren más cantidad de trabajo que calidad, pero ¿no? a lo mejor lo que dices tú es la rara, pero a lo mejor esa experiencia y esa vivencia que tienen ellos en el huerto o con las clases musicales les sirva a ellos Ujú. mismos para sentirse realizados con una tarea que a lo mejor si les llena o les está gustando más que aprender, pues yo qué sé, números, los colores o lo que sea, realmente, si a los padres Mm. les hablan más sobre eso, algo bien estaréis haciendo.
Sí, pero es difícil convencerles, ¿eh? Hay para padres que el niño vaya manchado a casa porque ha estado en el huerto, Sí, no lo eh, asumen. no lo asumen, ¿eh? Claro, Y no entienden lo que tú ahora mismo has dicho, ¿no? Que estar en el huerto un rato divertido, están aprendiendo el nombre de los alimentos, sí. los cuentan las semillas, ven el proceso Fíjate con lo y bonito que es, ¿verdad? Porque, vamos, sí, yo era lo que quería decir, porque a pesar de lo que estamos hablando, digo, sin embargo, se entra en los tópicos esos de quien no arriesga no gana y que de los errores se aprende, ¿no? Entonces, sí. si, ¿por qué a lo mejor crees que precisamente por no arriesgar o por no cometer errores, si se deja aparcada esa innovación en la mayoría de los casos? Vamos, es decir, que con ir a lo simple y a lo conocido ya basta, ¿es suficiente? Lo suyo sería cometer errores, ¿no? Y aprender de ellos. Sí, Pero sí que es verdad que tienes, en relación con lo que has dicho antes, lo más cómodo es ir a lo que ya sabes, como os ha enseñado toda la vida, ujú, hace 10 20 años, y, y quedarte ahí, ¿no? sí, Entonces, bueno, cometer errores los cometemos todos los días, yo por lo menos. hombre, y todos somos humanos y los cometemos. Sí, vas aprendiendo y aprendes con los niños, ¿no? Sí, lo que Estás, científicamente se denominaría ensayo y error. efectivamente. Pero es que luego realmente, esto que estamos Ujú. hablando, si precisamente la innovación, como hemos dicho antes, es la búsqueda de la mejora a través de ciertos procesos para cometer ese salto cualitativo, hacernos mejor en el camino del progreso o lo que sea, ¿por qué cuesta tanto innovar? Porque nos piden, yo creo que es porque nos piden unos mínimos, ¿no? Yo, si te hablo desde mi experiencia, a mí este año me exige la ley, ¿no? Sí, Que los niños de mi clase salgan escribiendo y leyendo, ¿no? Como algo primordial. Entonces, te centras en eso. claro, pero Y al final llega un momento en que dices, bueno, pues le enseño la L con la ALA sí, y se acabó. pero tú misma antes has estado defendiendo que los propios chavales tenían ritmos de aprendizaje diferentes. Eso, la ley, por mucha ley que sea, y por muy inflexible que sea, también tiene que entenderlo. Sí, pero quien ha hecho la ley no está metido dentro de un Ya, aula. eso es lo que ocurre muchas veces, que les falta mamarlo. Entonces, claro, dicen que sí, que es un currículum abierto, pero cuando tienes una clase tan variopinta como la mía, Sí, cuando utilizas un método innovador, hasta que empiezas a ver los sí, resultados, se lleva su tiempo, sí. lleva su tiempo, ¿no? A lo mejor no es tan rápido en algunos casos, Ya, que es el problema, ¿no? Lo que pasa que sí que tiene la ventaja de ser innovador, de que al final intentas que llegue a todos los alumnos, ¿no? sí, eso. No solamente a un grupito más avanzado o más interesado, ¿no? Claro, o todos. Aquí el grupo son todos, no, Claro. no individualizando. Pues fíjate, Mm, justo esto que estábamos comentando es lo que critica Nicholas Burbuls de la Universidad de Illinois, que justo sí. comenta, vamos, habla acerca de la normativa política que afecta a la educación, lo que veníamos hablando, y sus Ujú. impedimentos para fomentar los cambios, ya que esa actitud experimental pocas veces se Sí. ocurre. O sea, pocas veces ocurre. Y bueno, en tu caso particular, ¿has tenido esa flexibilidad a lo mejor desde el equipo directivo o desde el propio centro para poder llevar a cabo actividades innovadoras o que se tomen en cuenta algunas ideas que hayas tenido tú o vuestro colectivo docente? A ver, por una parte sí que he tenido flexibilidad y dentro de tu clase nosotros en infantil trabajamos por proyectos y Ajá. cada uno elige el proyecto que quiere trabajar, cómo hacerlo, cómo buscar la información y etcétera, ¿no? Pero sí que luego tiene que haber una concordancia entre compañeros y hay una serie de votaciones sobre acuerdos que tienes que tomar y a veces no todos somos tan innovadores, Sí, o ¿no? tan abiertos a la idea, lo que hemos dicho, ¿no? De que estaban obsoletos algunos. Claro, y hay gente que es muy difícil cambiar esa mentalidad, ¿no? Y eso, hasta que no te ven a lo mejor a ti hacerlo y ven los resultados, no se animan ellos Sí. a ponerlo en práctica, ¿no? Pero de primera les da miedo.
O sea, por lo tanto, entre compañeros podríamos decir que ha existido entonces alguna vez esa transversalidad o colaboración entre el colectivo docente para ayudar esas ideas, ¿no? Esas ideas que habéis tenido. Sí, hay veces que sí, que te pones en comuna y al final entre unos y otros, por ejemplo, con lo del huerto, en infantiles son los niños los que siembran y, y luego cuando sale el fruto son los que lo recogen y se lo llevan a casa. ¿No? Y en primaria lo que hacen es pues limpiar el huerto, las hojas, abonar, regar. Entonces, bueno, sí que hay una concordancia, ¿no? Y entre todos colaboran. Y eso a ti, vamos, a mí me la produciría. ¿No es igual de satisfactorio que hagan esa tarea o ese taller o esa actividad, como la queráis denominar, igual que Ujú. aprender cualquier otra competencia, una competencia matemática, una competencia lingüística? No, no es aprender igual, estás aprendiendo con la vida. Sí, para mí es mejor, ¿no? Para mí es mejor ir a un huerto y tocar lo que es una coliflor y Sí. sacar una zanahoria y barrer las hojas, ¿no? Para mí ahí se aprenden muchas cosas y se trabaja pues desde la mente, el cuerpo, Claro, las matemáticas, la escritura, organización espacial, etcétera. eso. Pero por desgracia no creo que no tenemos todavía las escuelas preparadas para ese tipo de innovación, ¿eh? En algunos casos. Es que es un cambio, como hemos hablado, quizá que da demasiado vértigo, ¿verdad? Es un poco vertiginoso cambiar el contexto de la escuela antigua a todo lo que estamos viendo, que has hablado Ujú. de las técnicas de la información y la comunicación, ¿verdad? Nos pilla a lo mejor ahí un poco chapados a la antigua, por así decirlo, el miedo a lo que hemos hablado, de lo desconocido y el ahora qué, ¿no? Dar ese paso y ahora qué, a partir de aquí. Ujú. Pero bueno, ven, vamos a ir con la última. Imagínate que vamos a Sí, dar un último paseo por un paraíso ficticio, ¿vale? sí. Entonces, en este paraíso ficticio, me gustaría que Ujú. nos contaras cómo sería tu escuela ideal, cómo, en cuanto al contexto, características principales, tu tipo de enseñanza, lo que elegirías, el modelo, lo que tú quieras, como si fuese un buffet libre. Vas cogiendo un poquito de aquí y un poquito de allí. Cuéntanos, ¿cómo sería tu escuela ideal? Madre mía, sería una maravilla, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Yo creo que empezaría por una colaboración diaria o a lo mejor semanal, tal de las familias. Creo que es muy importante implicar a las familias y que entren dentro del colegio o incluso de las aulas, Sí. ¿no? Pedirles trabajos en familia o talleres que vengan los padres a explicarnos en qué trabajan, ¿no? Que, que vean que se puede aprender igual en casa que en el colegio, ¿no? Que no sea algo separado. Luego ya si hablamos de a nivel de características, creo que lo más importante es que eh, hubiese menos alumnos en las aulas. Eso es. Porque ¿cuántos nos has dicho que tenías, perdona? Yo tengo 25, mi compañero 27. 25 y 27 y con necesidades que hemos planteado antes un tanto especiales. Sí, y tienen 5 Y años. 5 años, 5 añitos, terremotos encima. Año sin profesor de apoyo porque nos lo han reducido también. Fíjate. Entonces, claro, es lo que te digo, a veces una simple tarea como recortar con tijeras implica varios días, Joder. que no son muy pequeños y si quieres una atención individualizada no les puedes poner a todos a cortar a la Claro. vez y Pero bueno. entonces yo creo que lo de menos alumnos es algo muy muy importante. Uh-huh. Luego pues eso, tener más salidas a lo mejor al aire libre, a teatros, a museos, al huerto escolar, a una biblioteca, que sean gratuitas, que también el tema del dinero. Sí, no ayuda, ¿no? En Uf, épocas de crisis encima nos lo ponen difícil. sí, sí, decirle a un padre que pague 25 euros para que su niño vaya a la granja es algo que ahora cuesta Sí, pedirlo, ¿no? ¿eh? Y pensarán, luego le dirán, ¿para qué quieres ir tú a ver animales, no? Efectivamente, sí. Pues es triste. Ya los verás Sí. de mayor, te dicen. Sí. Sí, sí. Y luego, no sé, pues eso, material variado, medios de comunicación, ordenadores, pizarras digitales, o sea, todo tipo de materiales, ¿no? Incluso de desecho, ¿no? Que se pueden hacer muchas cosas Sí.
con ello. Yo creo que lo principal es eso. Y luego, pues, hablaríamos de las leyes, del currículum, de esos cambios que hacen según la política, como hemos hablado Sí, porque anteriormente, antes ¿no? has dicho que de raíz directamente iríamos a la ley, a cortar la ley directamente iríamos. Sí, bueno, actualmente sabrás que se ha implantado una nueva ley que, por ejemplo, en primaria, de repente se ha subido el nivel en algunos Sí. cursos, ¿no? Y se han puesto más contenidos o se han bajado contenidos de un nivel a otro. Ajá. Entonces, claro, Descontextualiza quizá un poco, ¿no? claro, y de repente te dice que quiere llegar a toda la comunidad educativa y casi quitan la música de tirón, ¿no? Sí, De sí, las sí. aulas. Pero es lo que has Entonces, dicho. Muchas veces las leyes se hacen sin el conocimiento de estar ahí dentro, sin ver la ujú, necesidad real de cada uno. Pero bueno, claro, es a la triste realidad quizá a la que nos enfrentamos. Pero bueno, sí, por eso la innovación es importante y tirar para adelante y seguir innovando, intentando buscar otros medios, eso ¿no? es. Qué gusto de hablar contigo. Si todos fuesen así. Sí, bueno, ya te digo, luego tienes tus peleas con los compañeros, las familias Hombre, y pero eso, como se suele decir, bueno, ocurre en las mejores familias. O sea sí, que, sí. pues, no sé si nos dejamos algo en el tintero o si quieres decirnos algo más al respecto, alguna anécdota o experiencia que merezca, y sobre todo que pueda ser contada a sí misma de tu intimidad, claro, en estos años de docencia que hayas tenido, algo que destacar. No, o sea, simplemente pues un poco lo que hemos ido diciendo, ¿no? Yo creo que también a veces uno de los errores que cometemos es intentar, creo que ya lo he dicho antes, ¿no? Separar a la familia de la escuela, ¿no? Como una anécdota, la semana pasada nos fuimos de excursión y para ver a la mujer gigante que se encuentra en el Parque Sí, Europa. Las familias gitanas no dejan ir a los niños a excursiones, vaya. más que por el dinero, es por el miedo a perderse. Entonces, por ejemplo, optamos por la actitud de que nos acompañasen algunas madres a la excursión. Sí, sí, sí. Y era algo innovador porque normalmente tú vas con tus niños a la excursión y no van padres. Ajá. Y sin embargo, gracias a eso conseguimos que de los 9 gitanos que hay en clase, 4 o 5 fuesen, porque iba una madre gitana, ¿no? Entonces, Sí. bueno, hay que adaptarse a eso, Bueno, ¿no? es un pasito más, ¿no? Sí, poco a poco pues vas consiguiendo Eso es. cosas, El ¿no? camino del progreso, ¿no? Lento pero seguro. Sí, sí. Bueno, Rocío, pues por mi parte nada más. Solamente darte muchísimas gracias por habernos permitido robarte parte de tu tiempo, haber estado a nuestra disposición y sobre todo por tu amabilidad, por haber participado y contestado yo creo que a todas las preguntas e incertidumbres que han aparecido a lo largo de la entrevista, encima sin pelos en la lengua. Nada, Y sobre todo tener otro punto de vista más que nos permita a los futuros docentes que estamos en formación poder mejorar y seguir el camino que muchos otros han empezado con anterioridad y que como tú estáis siguiendo. Así que, bueno, sin más, nos despedimos desde este canal de la comunidad Inver, ujú. deseándote lo mejor en tu labor docente y esperando que podamos seguir tus pasos. Pues nada, encantada de haber hablado contigo y a por la innovación. Eso es. Pues nada, un saludo y hasta la Venga, próxima. gracias. Nada, a ti.